¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de Cara a Cara. Hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a hablar de un tema que tiene muchas anécdotas, muchas cosas muy bonitas y tiene también cosas verdaderamente tristes, de esas que pasan en nuestro país, que nos evoca la violencia que vivimos los guatemaltecos día a día y de las cuales muchas familias han sido víctimas. Vamos a hablar de un hombre que vino de un lugar muy lejano, del Líbano, hacia nuestro país, y aquí echó sus raíces, aquí tiene su familia. Así es que vamos a hablar del libro Un libanés en San Marcos, la historia de Khalil Musa, y para ello está su autora acá, la hija de don Khalil Musa, Aziza Musa. Bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted. Hay muchas cosas que decir del libro, la verdad es que tiene muchas anécdotas y muchas cosas interesantes. Una de las más significativas es la decisión de muchísimos migrantes que decidieron venir a Guatemala de muchísimas partes, y resulta que su padre viene ya en los años 50 a San Marcos. Cuéntenos un poco de lo que cuenta el libro, porque interesante. No sabía el idioma. Sí. Solo sabía francés, entiendo, ¿no? Sí, francés e inglés. Él vino de 17 años para ayudar a su familia económicamente en Líbano, que después de la posguerra quedaron en una situación económica muy pobre. Entonces, pues el destino lo llevó a San Marcos. Ahí fue donde él empezó a aprender español. Trabajaba, como cuento en el libro, 7 días a la semana. Tenía mucha ilusión de hacer un patrimonio propio, pero como los emigrantes del siglo XX, como sabe usted, vienen con esa idea de hacer un trabajo honesto, transparente, de trabajar duro. No tienen la idea de hacerse ricos de la noche a la mañana, sino saben que va a ser un trabajo arduo y se apuntan a la tarea. Y yo pienso que es muy inspirador para nosotros la vida de estos emigrantes, que son miles, como mi papá. Y sabe que he tenido muy buena respuesta porque lo ha leído gente de todos estratos sociales y todos se han inspirado por la vida de él. ¿Por qué la hija rebelde de don Khalil, como usted dice en el libro, sí, decide escribir este libro donde también hay muchas cosas que vamos a platicar? Pero sí, muy interesante. ¿Dónde toma la decisión? Sí, interesante su pregunta, porque a pesar que no nos llevábamos tan bien porque era la hija rebelde, pero su ejemplo habla más que 1000 palabras. Y yo lo vi trabajar tan duro, tan honestamente, siempre con entusiasmo, con entrega, todo para los demás, todo de servicio, que cuando lo asesinaron, una persona como él no merecía eso, porque fue todo lo contrario a lo que estamos más o menos acostumbrándonos a vivir a Guatemala. Él siempre honesto, cada centavito claro, cada negociación transparente. Y eso fue lo que me motivó. Pensé que merecía un homenaje. No merecía que su nombre quedara en confusión, en nebulosa, como que no había sido una persona correcta que fue. Siendo muy claros al respecto, el Ministerio Público y CICIG lanzaron una versión. Sí. Una versión en donde decían que su padre había comprado un furgón de tela a una banda que se dedicaba a robar furgones. Así es. Y el tribunal desestima esa versión, usted transcribe esa versión. ¿Ese fue el motivo más importante? ¿Para escribir el libro? Sí. No. El motivo importante fue el homenaje a la vida de él y aclarar el caso como lo hago en detalle. Trato de hacerlo bien fundamentado para que quede muy claro el papel que jugó el Ministerio Público y la CICIG en crear esta mentira alrededor del nombre de él. O sea, dañar el nombre de una persona honorable como él, y a nosotros nos convirtieron muy rápidamente de víctimas a victimarios con esta versión de la tela robada. El tribunal es muy claro y ordena continuar con la investigación. Sí. Sin embargo, el Ministerio Público y la CICIG lo dan como un caso cerrado. Exactamente. ¿Cómo se sienten ustedes al respecto? Frustrados desde el principio. Desde el principio frustrados, porque siempre tuvimos la ilusión que la CICIG, por ser la organización que supuestamente era, iba a ser la única que podía aclarar nuestro caso.
Y no fue así. Ellos fueron parte de la mentira que construyeron en base a los testimonios de testigos protegidos, que ni siquiera tenían nada que ver con nuestro caso, sino se los sacaron de la manga de los testigos protegidos del caso Rosenberg, que son dos asesinatos completamente distintos. Y de ese testimonio construyeron esta historia de la tela robada. Muy interesante el juicio, porque ninguno de las personas que estaban acusados ahí había oído de mi papá, había oído de la fábrica, no hubo ningún vínculo que lo uniera a mi papá, esta banda de robafurgones. Entonces, el caso fue totalmente basado en el testimonio de los testigos protegidos. Una de las cosas que más me impactó del libro es su reunión con el excomisionado Carlos Castresana. Usted afirma en el libro que él le dijo que lo que estaba en el video Rosenberg era verdadero. Sí, que eso había pasado. Así fue. Pero luego la historia se transforma, se reúne usted con el siguiente comisionado, con Dalanese, y le dice que había tomado un rumbo totalmente diferente. Así es. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo se sintieron? Muy decepcionados, porque nosotros ya teníamos, ya estábamos enfocados en que lo único que hacía falta, como me dijo el doctor Castresana antes de irse de Guatemala, yo solo lo voy a hacer público, ya tenemos los autores intelectuales y materiales. Si no me da tiempo de hacerlo a mí, lo va a hacer la persona que se quede en mi lugar. Como vino el señor Dalanese y al segundo mes o algo así de estar en Guatemala, dije, bueno, ya esperé suficiente tiempo, mejor voy personalmente y le digo que por favor que cuando lo va a hacer público, porque queríamos que lo hiciera así y aclarar el caso. Y en ese momento, cuando yo le dije, el doctor Castresana me dijo lo que me dijo respecto al video, se asustó y me dijo, cambió de rumbo. Yo creo que en ese momento, yo percibo que en ese momento se le ocurrió a él que había cambiado de rumbo. Y 2 o 3 semanas después, entonces salió la historia de la tela robada. Ahora, ya en un primer momento de la investigación, trataron de cambiarlo del rumbo. La historia de las motos que supuestamente habían salido, que eran motos con placas de la fábrica. O sea, hubo desde el principio una intención de cambiar la historia. Sí, así fue. Querían hacerlo como que si era algo hacia la familia, porque hubiera sido más fácil asesinar a mi papá. Él era muy temático, él salía a las 6 en punto de la casa, hubiera sido más fácil matarlo solo. Pero esperaron el momento de hacerlo como que era un caso en contra de la familia. No les resultó por el video Rosenberg, porque él desarmó esa teoría que ellos mi percepción que ellos iban a sacar a luz. En cuanto a esa parte, usted parece haber quedado en un principio satisfecha con la versión de la CICIG acerca de cómo fue la muerte de Rodrigo Rosenberg. Hoy, después de haber analizado, después de la actitud que tomó CICIG, el Ministerio Público, ¿todavía está convencida que Rodrigo Rosenberg murió en las circunstancias descritas por CICIG y particularmente por la conferencia que dio Carlos Castresana? Sí. Hay otros eventos y otros detalles personales en nuestra relación que sí me da a entender que fue como él dijo. Y ese aspecto fue el que me hizo confiar más, porque pensé, están haciendo una labor objetiva. ¿Me comprende? Sí, yo sí estaba confiando en el trabajo que estaban haciendo, entonces pensé, bueno, si solucionaron más o menos el caso de Rodrigo, el nuestro va a salir a luz igualmente de objetivo y de claro. Pero todo cambió en el camino. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con Aziza Musa y platicando acerca de todo lo que dice en su libro Un libanés de San Marcos.